amigos? Buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comunica Channel. Entre nos, como siempre, saluda a mi compañero Raúl Zul. Buenas noches, Jazz. ¿Cómo estás? Aquí bien, Jazz. ¿Cómo llegaste en Vaivén? En Vaivén. Más barato. Más barato que comprar gasolina. Así es. Oye, hablando de Vaivén, pues hay una crisis con el servicio, ¿no? Ahora Sí. el gobierno de Joaquín Díaz Mena dice que es demasiado caro estar pagando lo que están pagando los permisionarios. Ya le deben una lana, ¿no? Un dinero. Y ellos han reducido la circulación de rutas del servicio. ¿Y qué crees? Pues ¿quién sale pagando con esto? Los pasajeros, los que necesitan este servicio para ir al trabajo, para hacer sus compras, para trasladarse de un lugar a otro. ¿Tú qué opinas? Fíjate que hay una encuesta por allá que vi circulando en redes todavía el día de hoy, esta mañana, antes de venir aquí al programa de esta noche, estuve checando algunos datos. Veía que había unas encuestas de la mayoría de la gente, Raúl, dice que quieren el vaivén. O sea, que no estarían de acuerdo en que este servicio pudiera quitarse. Que hay que decir en descargo del gobierno del Estado, nunca han dicho que lo van a quitar, lo que han dicho es que lo van a cambiar, que van a transformarlo, que en las condiciones actuales no puede operar. Y estaba yo viendo allá un audio del gobernador que dice o considera que el vaivén fue una herencia maldita. Yo no utilizaría términos tan fuertes, ¿no? Tan fuertes como una herencia maldita, pero sí diría yo que a lo mejor y tiene alguna deficiencia que no se ajusta a la realidad y que está haciendo que el gobierno de Yucatán tenga que pagar de más por kilometraje. Porque yo te digo una cosa, no se trata si hay camiones de vaivén que hay horas, no sé, mediodía o tarde, de 3 a 5 o de 2 a 4 más o menos, en que ves camiones circulando sin gente. Entonces, eso es pérdida de dinero que hace el gobierno del Estado porque el vaivén tiene el servicio y el acuerdo de que sigue girando y se le paga por kilómetros, haya o no haya gente, lo cual creo yo que fue un desatino, que no quiere decir que todo el sistema integral esté mal. No sé cómo lo ves. Sí, yo creo que como cualquier cosa, como cualquier proyecto o sistema, en este caso el sistema de transporte, todos son perfectibles, Jazz. Siempre son perfectibles y siempre, en este caso, siempre hay que buscar la manera de optimizar el servicio, ¿no? Pero yo empezaría por esto. ¿Está de acuerdo o está satisfecho los usuarios del vaivén? Yo diría que sí. Efectivamente no es algo que yo use cotidianamente, pero sí alrededor mío se mueven muchas personas. Vez? Sí, es muy bueno el servicio. Sí, yo dos o tres ocasiones me he subido cuando habían tarjetas, ¿te acuerdas? Que por cierto ahorita más que con las tarjetas, porque están empezando a reiniciarlas, es con la aplicación de vía tu teléfono. Y efectivamente es un buen servicio. De hecho, la mayoría de la gente va cómoda porque tiene aire acondicionado y pues a diferencia de aquellos camiones que ibas con la gota gorda sobre la frente, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? No, bueno, y eso le decía. Vamos al principio de a quiénes está dirigido el servicio, ¿no? Y los usuarios. Y si los usuarios están conformes y no es tan difícil, o sea, no fue tan fácil en este sentido de que hubo un incremento en el precio del servicio. No obstante, un incremento que a nosotros nos podrá parecer pasar de, no sé, de 8, de 10 pesos a 12 pesos, que nos podrá parecer a algunas personas que tenemos ciertas percepciones bajos, pero a las personas, digamos, a quienes hacen uso de eso masivo, diría, cotidianamente sí es importante, no obstante. Pero además toma en cuenta que no es un pasaje, ¿no? A veces estás hablando de una familia, de una mamá con 2 niños, o de 2 adolescentes que van a secundaria o a prepa. Yo decía, no es poca cosa. Claro. Y no obstante, los usuarios, a pesar de esto, debo insistir,
están bastante conformes con ello, porque el precio y la calidad del servicio está muy relacionado y sí les va bien, sí se sienten a gusto. Bueno, si partamos de esto, entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar, transformar? Bueno, no es el servicio. Lo que hay que mejorar, en todo caso, es esto que el gobernador llamó como herencia maldita. Pues yo debo suponer, no siempre explican estas frases, ¿no? Pero yo debo suponer que tiene que ver en este momento con el presupuesto. Pero si finalmente el gobierno anterior pues tenía manera de pagarlo, uno no se pregunta, bueno, si la vez anterior habían los recursos, se habían calculado, ¿por qué no lo tiene? Bueno, se supone que las condiciones no son iguales a las anteriores. Bueno, está bien entonces que optimicen esto. Ahora, pasemos a la segunda cosa, que es algo técnico, ¿no? Sí me parece así de bote pronto, sí me parece una cosa, no muy buen arreglo el hecho de que con los concesionarios, hayan acordado que se pague por kilómetro que recorre el autobús. Lo que rápidamente se nos viene, ¿no?, a ti, a mí, a cualquiera, es que paguen por pasajero, ¿no? Claro. Que paguen por pasajero, pero no por creo kilómetros. Que el control es más difícil así. Pues no ha de ser, no ha de ser claro, con la tecnología que hay hoy día. De hecho, algo pasó, ¿no? Yo creo que en esa negociación algo pasó. Evidentemente fueron beneficiados y tiene una lógica política. Yo, y no estoy defendiendo al gobernador Mauricio Vila ni al anterior director de la Agencia de Transporte, que es Rafael Hernández Cotasec, es cómo se hizo la negociación. Era difícil salir de un esquema como estaban los permisionarios anteriores, que había muchos, les voy a llamar de manera suave, cotos políticos, que era muy difícil llegar a arreglo con ellos, salir de allá para darles un sistema nuevo, diferente, que les permitiera a ellos salir de deudas, porque evidentemente la mayoría de los permisionarios del transporte urbano en Mérida, con las tarifas de 8 pesos que tenían, decían que estaban en quiebra. Llega el gobierno de Mauricio Vila y les dice, a ver, van a pagar 12 y ahora van a haber un fideicomiso que les va a garantizar que se les pague un subsidio por kilómetro. Encantados de la vida, sí, ¿no? Claro. Ahora llega este gobierno y dice, es mucho dinero. El gobierno del Estado no puede pagar ese subsidio, entonces vamos a redimensionarlo. ¿Qué podemos conceder? Que cada gobierno que llega tiene una óptica diferente. Pero ¿qué deberíamos aprender? Aprender a dejar lo que sirve. Y lo que no sirve, bueno, desecharlo. Pero lo que puede transformarse, como este caso, bueno, adelante, siempre y cuando no perjudique a los primeros beneficiados, ¿quiénes son? Los usuarios. Tú, yo y toda la ciudadanía que usa y que necesita un transporte, porque hay gente que tiene la ventaja de tener un vehículo y que puede pagar su gasolina y transportarse, pero hay gente que no tiene otra alternativa más que el va y ven. Que son la mayoría además. Así es. Y bueno, si este gobierno habla de que primero los pobres, pues bueno, yo creo que tenía lógica suponer que lo primero que van a ver es garantizar que los pasajeros tengan ese servicio. ¿Cómo lo ves? Sí, es cierto. Lo que está pasando es que les está fallando la política a ambos, a los interesados. Ahora sí, a los del sistema, que son gobierno y empresarios, ¿no? Porque por una parte escuchamos y la amenaza de que iban a reducir el número de unidades. La gente ya está crispada. Claro. Y por otra parte no escuchábamos realmente la propuesta de este gobierno. Pues te digo una cosa, los empresarios tú llegas a trabajar a las 8, si hay va y ven o no, eso no es mi problema. Claro. O sea, la cosa es que tú llegues a trabajar. Y entonces el trabajador dice, yo necesito llegar a mi centro de trabajo. Entonces, si no hay transporte, desde luego hay las plataformas digitales ahora que son el Didi, el Uber, pero obviamente pues estás hablando de triplican, cuatriplican el costo, que además a horas pico de entrada o de salida
del trabajo cobra mucho más. No, de y las además con plataformas. con la consabida vialidad que se va a saturar cuando tuvieras unidades circulando. Si de eso se tratan los servicios masivos, los Claro, para autobuses, eso se ¿no? Para necesita. eso se necesita Y también, ¿no? Mérida es una ciudad que evidentemente tener esos vehículos azules o guindas, como estén pintados, Ujú. que circulen bien y que den el servicio adecuadamente, es lo que Mérida Que necesita. por cierto, Mérida ya es una ciudad capital cosmopolita. sí. Vemos grandes edificios de cristales, solo falta recorrer el anillo periférico para ver cómo ha crecido la ciudad. Entonces no podemos estancarnos con un servicio de tercera. Digamos, los camiones que tenemos, aquellos rojitos de la Alianza de Camioneros y los de que fueron de antaño de la Unión de Camioneros, eran modelos que funcionaron en su época, pero que ya están agotados. Evidentemente, como le decía al principio, hay resistencias a cambios, eso es lógico, pero el gobierno anterior lo que buscó es mejorar un servicio y hay que reconocer que tuvo los arrestos para hacerlo, porque son temas neurálgicos que duelen, que si no latinas empiezan los problemas, ¿no? Así es. La cuestión del transporte podría ocasionar, si el gobierno actual no lo saca de manera adecuada, la crisis que ya hay podría empeorar. Sí, todos estaríamos de acuerdo con el gobierno, que en el gobierno actual tiene derecho A redimensionarlo, a optimizar, transformarlo, como se llame. a optimizar sus presupuestos, sus recursos. Lo tiene. A lo que no tendríamos que ver Un con tiento. reservas es que corra la noticia de que los usuarios pueden perder este Que de servicio hecho tan importante. Eso sí lo tendríamos que ya ver. hay inquietud, ¿no? Sí, De hecho. lo hay y corren las noticias de que van a desaparecer el vaivén. Nada de esto es bueno, ni para si están cuidando la cuestión política del gobierno actual, nada de esto le beneficia, ¿no? Y muy poco le haría pintar, por ejemplo, los camiones de guinda, ¿no? ¿A qué abona esto? Que no somos daltónicos, hombre, el color que sea, finalmente cuando llegue la elección, cada quien va a votar por el partido que le convenga. Esto no abona a nada, ¿no? Nada más a ocurrencias, nada más, ¿no? Dejemos estas cosas y vayamos, y el gobierno asuma la responsabilidad, se vaya al grano del asunto, ¿no? Nadie le criticaría. Lo digo con todas sus letras, yo no le criticaría la idea de que optimice sus presupuestos, sus recursos. Para eso está, ¿no? Pero pues tengamos cuidado de tocar a este sector tan importante. Sí, sobre todo. Que lo usa, no solo de paseo, lo usa para ir a Hay su que trabajo, recordar ¿no? una cosa, Yucatán no tiene elecciones hasta el 2027. No por eso no da margen a cometer errores que finalmente la gente te los cobre luego Tarde con el que voto, temprano tarde que temprano. El transporte, el sistema de transporte es algo neurálgico, es un tema escabroso, delicado, complicado, evidentemente, pero que tiene mucho que ver con el engrane popular. Si allí te equivocas, ahí tiene un costo, eso es más que claro. Entonces, esperemos que el gobierno llegue a un arreglo salomónico, inteligente y que permita que este sistema siga operando con el apoyo de los permisionarios y sobre todo que haya garantías, ¿no? Porque realmente la verdad es que también se invirtió mucho dinero con las rutas, con las calles, con todos los acotamientos que se hicieron, con el nuevo sistema que se hizo aquí en La Plancha. O sea, es inversión y es dinero que no puede quedar tirado, que se tiene que aprovechar y que se tiene que aprovechar de manera integral con ese servicio en Mérida. Claro. La mejor noticia que podríamos escuchar, y esperemos que sea muy pronto, es que realmente el transporte se transforme para bien y que eventualmente haya algo, el gobierno mismo ha dicho que hay la posibilidad de que sea más económico. Vamos a ver si... eso es lo mejor que podríamos esperar. Posiblemente. Y probablemente si lo logran,
pues esto sí es un punto a su favor. Nada más es que un punto político a su favor. habría incluso, que ver cómo, porque si estás hablando que lo que por kilómetro está pagando de más y el gobierno del estado te está diciendo que no puedes seguir subsidiando esto, bajar las tarifas también representaría un golpe económico para el gobierno del estado. ¿De dónde sacas la lana? Entonces yo creo que sinceramente no creo que haya un margen para que en las negociaciones se baje la tarifa. Siempre hay, siempre hay maneras de optimizar las cosas. Siempre que le pongas responsabilidad a esto, ¿no? Pero bueno, eso está por verse y quien quita, ¿no? Y nos den la sorpresa, ¿no? Que eso de cambiar este esquema de pagar por kilómetros, en lugar de pagar por kilómetros, paguemos por pasajero. Pues quién quita que le pongan números, ¿no? Para eso tienen a sus especialistas, habría que ver, ¿no? porque te voy a decir una cosa, yo de todos modos creo que ya el gobierno del estado se está metiendo entre las patas de los caballos al hacer esa transformación, y te voy a decir por qué. Porque es un sistema inteligente creado tal cual. Transformarlo no es solo cambiar tarifas, pintar camiones, nombrar nuevo director de la agencia, no, es toda un esquema integral, una estructura que ya está hecha, que tú tienes que aprovechar. Entonces, se me hace un tema bastante complicado. Pues es buena tarea, ¿no? Para eso les pagamos a nuestros gobiernos. Y te voy a ¿no? decir otra cosa, y los permisionarios tampoco creo que quieran ceder y decir, bueno, ahorita me estás pagando de más, no quiero que me pagues de menos. Entonces, ahí va a tener que ver la negociación política, la inteligencia también, porque recordemos que hubo una primera reunión del secretario general de gobierno, Omar Pérez Avilés, con los permisionarios y con el director de la agencia de transporte, Jacinto Sosa Novelo, y solamente garantizaron que no se iban a retirar camiones en horas pico para evitar que haya una crisis, un caos en el sistema de transporte en Mérida. Ahora lo que sigue pues es definir qué se va a hacer, porque esto ya se lleva varias semanas, y yo no creo que esto pueda seguir así si no hay una definición total. Vimos que el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, viajó a México y estuvo con el director del sistema ferroviario federal, del gobierno federal, y no sé qué tipo de auxilio podría darnos en ese sentido, a menos que tenga que ver con la cuestión del tren de carga para el tren de pasajeros del Tren Maya de Yucatán. Porque te quiero decir que el otro día estábamos checando los números, y ¿sabes cuánto te cuesta un pasaje de aquí a Valladolid en el Tren Maya? ¿Cómo cuánto? Redonda te sale como 850 pesos. Es un precio caro. Bastante pero más caro si todavía no tenemos el sistema de carga, que es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum que se está haciendo ahorita a través de las líneas estas de conducción que se van a hacer en el Puerto de Progreso. Y bueno, a ver qué pasa, porque en realidad la inversión que tiene que hacer el gobierno federal junto con el gobierno del estado, más el gobierno federal que el gobierno del estado, es cuantiosa. Y eso son obras usualmente de mediano plazo, cuando menos, y no vamos a ver los beneficios entre unos cuantos años, 3, 4 años más o menos, se calcula, ¿no? Y es una estructura costosa, Raúl, sí. O sea, hay que poner vigas, hay que hacer puentes, hay que hacer una serie de condiciones pero necesarias, de ingeniería y tecnología que son costosas además. Sí. Claro, desde luego, viendo la tendencia de este gobierno y de anteriores gobiernos que ha ganado de Morena, pues las obras las hacen los militares, ¿no? Que tienen profesionales en ese sentido. Pero eso no quiere decir que abatan costos, los costos siguen allá, ¿no? Sí, hay costos que son digamos, los imbatibles, no puedes obviarlos. Porque tiene que ver con los materiales. Tiene que ver, ¿no? claro, con las especificaciones técnicas que no las puedes quitar porque ahí pones se en peligro te cae un muchas puente cosas.
claro, no puedes hacerlo. En fin, veremos qué pasa con lo del vaivén. Es un tema que aquí en Comunique Channel vamos a estar muy pendientes en nuestras redes sociales. Les invitamos a que estén pendientes aquí entre nos, también en las cápsulas informativas de Comunique Channel. Vamos a estar muy pendientes porque se debe anunciar ya estos cambios para allá. Yo no creo que ya dure mucho esperar este tema. Sí, porque se empieza Además, a crispar la gente, ¿no? Políticamente afecta, ¿no? Sí, claro. Quiere que no, políticamente afecta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a verlo. Oye, por cierto que pasando a otro tema no menos delicado, pudimos averiguar, intentamos ir a averiguar en Profeco cuántas denuncias hay contra la CFE por mal servicio o por cobros indebidos, y nos saltaron con la graciosa idea de que el director de Profeco no da ningún tipo de información que tenga que ver con la CFE. Vaya, se blindaron. Con todas las denuncias, lo que haya, no tiene autorización, y me llama mucho la atención porque la famosa 4T pues le encanta evadir estas cosas, ¿no? Sí. Pues veamos, lo que no falta son los lo peor es que ocurren, pero lo peor es que los cortes ocurren. Los cortes de los apagones se dan, y entonces pues con denuncias, con que sepamos la estadística. Pero fíjate que las denuncias... La mejor estadística la llevamos nosotros. Sí, mi amor, pero las denuncias no son por cortes, son por cobros indebidos. Ah, bien. Te llega tu recibo por 4,000, 5,000 pesos, vives en una zona como Juan Pablo o como la Mulsay o como, que con todo respeto, o como el Porvenir, ya. que son de familias de escasos recursos, digamos, o de medianos recursos. No es posible que te llegue un recibo de 4 o 5 mil pesos cuando viven 2, 3 personas, tienen un aire acondicionado, un refri y una tele. Pues a ver cómo le hacen, ya, porque yo cada vez que escucho que alguien va a ya no a la Profeco, sino a la Comisión Federal, nunca ganas. No. Siempre terminas, no importa lo que lleve, siempre terminas pagando multas. Eso consumiste y eso pagas. No hay para dónde. Estamos en un verdadero, lo voy a decir con todas sus letras, aunque no les guste a la queridísima Comisión Federal de Electricidad. La verdad es que estamos en un estado de indefensión ante ellos. No hay por dónde. Pero por eso digo, es interesante, no había caído en esto que me señalabas, te voy a decir que el equipo de Comunique Channel estuvo en la Profeco precisamente tratando de buscar información, pues para darle a nuestro auditorio qué hacer cuando tengan quejas o inconformidades en ese sentido. Y se topó con la gran hazaña de que no pueden dar información en ese sentido, ni de la JAPAI, ni de la CFE. De otra cosa, si yo digo que otra cosa, si la Profeco está para en general, para impedir que la gente sea abusada. Pues, como tú dijiste, para que no quedemos en estado de indefensión, porque pues ya lo vimos, acudir a la oficina de quejas de estas instituciones es prácticamente perder el tiempo, ¿no? Por Dios santo, ¿qué más cosas habremos de ver, mi querido Raúl? Pues, hay que estar siempre pendientes de esto, porque si nos dejamos ya, pues nos pasa la maquinaria encima. Pues aquí vamos a seguir hablando y vamos a estar en Comunique Channel mientras tengamos vida, salud y nos lo permita aquí la dirección de Comunique Channel, aquí estaremos. Gracias, Raúl, como siempre. Te agradezco mucho. Buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles. No se olvide de estar aquí pendiente y también decirle que Comunique Channel tiene el servicio de reportes. Si en su colonia, en su municipio hay algún percance, algún problema y usted necesita que vayamos, con mucho gusto, aquí tenemos los teléfonos abiertos de Comunique Channel para que usted se reporte y ahí estaremos. Gracias y buenas noches. Buenas noches.